Ser podcast. Pero hablemos claro, ¿el coche es para su hermano o no es para su hermano? Porque este lío yo ya lo entiendo. La verdad, es para un servidor. Para usted, ¿pero era para usted el coche? Sí, sí. Hombre, don Anselmo, que sea enhorabuena. ¿Qué le pasa? Las piernas. Ah, las piernas, permítame. Es que el médico me dice que si uso el cochecito me voy a anquilosar. Que se le anquilosan las piernas mejor. Si el año 2000 nadie va a utilizar las piernas. Salvo los futbolistas, naturalmente, pero los demás todos en coche. Todos en coche. Hoy, en El Rincón y la Esquina, hablamos del coche. Salimos al amparo de la noche. Hoy por Hoy Magazine. Con un pretexto breve y elegante. Los dos con el anhelo sin candado, el miedo anestesiado y el corazón por delante. Ser podcast. Nos fuimos alejando de la gente, buscando la vereda de la sombra. No hizo falta hablar de lo evidente, lo que cada uno siente y sin embargo no nombra. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. Nos guste o no nos guste, nuestras vidas están rodeadas de coches y nuestras biografías están llenas de historias ligadas a los coches, así que vamos a empezar y Marta, empiezas tú. Bueno, yo ya sabéis que no sé conducir. Yo siempre yo he contado siempre que sé nadar súper bien, nado muy bien, pero conducir no sé conducir, lo siento mucho. Sin embargo, la verdad es que a mí me gustan los coches porque mi abuelo era el mecánico melómano, los arreglaba estupendamente bien, igual que Natalia Ginsburg tenía su léxico familiar. Dentro de nuestro léxico familiar pues había expresiones que yo oía permanentemente, que eran la tapa del delco, Sí. la correa del ventilador, el cárter, las bujías, el radiador, las pastillas de los frenos, el cigüeñal, ¿no? Y estas cosas de las tripas de los coches que mi abuelo se sabía muy bien. Entonces, yo no tengo ni idea de lo que es la correa del ventilador, ni el cárter, ni el delco, ni nada. Pero las palabras me gustaban muchísimo y no las he olvidado. Si te sirve de consuelo, yo sí conduzco y no sé qué quiere decir Tampoco, ninguna de estas cosas. Manuel, no sabes sobre lo que vas montada. no, Manuel, te toca a ti ponerte al volante, venga. Bueno, yo no sé nadar una cosa por la otra, no se puede tener todo en la vida. Oye, hablando de mecánicos, me acuerdo una vez nos estropeó el coche cerca de San Celoni, llamamos una grúa, vino un técnico, un mecánico, y nos enchegaba y de pronto me pregunta, oye, ¿no habrá notado como si la correa del ventilador se hubiera roto? Yo le dije, pues sí. Me dijo, eso es que la correa del ventilador se ha roto. Y me pareció que esos niveles nunca los alcanzaría. Oye, bueno, en primer lugar no vamos a hablar de coches de caballos, ni de cochecitos de niño, ni de cochecitos leré, sino de automóviles. Pongámonos de acuerdo en ello. Vale, coches. Entonces, Vamos a Bueno, ver. yo no sé, ya veré. Bueno, Hombre, a lo también mejor habría Marta se nos desvía un poco. Hombre, yo creo que siempre tenemos que dedicar un tema a los autochoques, que es un espacio en que no es que pueda, es que tienes que chocar por fuerza porque si no tiene sentido. Un espacio en el que solamente se puede chocar. Uh-huh. Bueno, a ver, esta es una problemática de amplio espectro. O sea, aquí hay unas cuestiones importantes que tienen que ver con que en efecto creo que es inaguantable el tipo de mal que producen los gases estos y tal, y por aquí creo que no vamos a poder hablar de esto. Y además tú tienes ahí un espacio abierto donde la gente es competente y sabe de temas, y tú le plantas esta cuestión y te va a dar un recorrido que nosotros que vosotros no podréis, podréis. No vamos a saber. Pero lo importante, y estoy de acuerdo con Marta, en que entendamos que el coche es un habitáculo, es un lugar donde se vive, aunque sea en movimiento, pero es un lugar donde se vive. Y por supuesto tenemos que darle ese valor justamente del lugar en el que habitamos y en el que nos pasan cosas, que no es únicamente llevarnos de un sitio a otro. Yo creo que a mí me da que ese debería ser
el punto de partida. Sí, porque el otro, vale. Yo que sé, pues, que la cosa está mal y que el planeta va, digamos, se va al carajo por culpa de los coches, también es verdad, pero no es el Bueno, tema. Lo dejamos dicho, esto ya lo dejamos dicho, pero vamos a contarnos hoy historias dentro de ese habitáculo, de lo que quiere decir el habitáculo del coche, y porque yo creo que a todo el mundo no le resultaría complicado estructurar sus biografías a partir de los coches que hemos tenido o que a los que hemos subido, a los que han tenido nuestros familiares o amigos. Marta. Totalmente, cada familia pues es un poco la historia de sus coches, las mitologías de sus coches. Yo desde luego mis recuerdos automovilísticos no son exactamente míos, sino muchas veces son relatos de mis mayores. Gracias a mi abuelo, mi padre tuvo muy prontito un 600, pero era un 600 tuneado, era un 600 que estaba el motor manipulado para que corriera más y encima era un 600 blanco con una capota roja, bueno. A finales de los años 60 en Madrid, con lo cual todos los guardias aquellos que llevaban el casco como un orinal en la cabeza tenían fichado perfectamente a mi padre, que en ese momento pues eran mi padre, mi madre y yo, que debía ser una niña muy pequeña en el cuco detrás. Luego yo ya sí que me acuerdo de que tuvimos un Simca 1000 Base y del Simca 1000 Base pasamos a un Simca 1200 plateado con portón trasero, y a mí me encantaba lo del portón trasero porque me gustaba viajar en el maletero, porque tenía la conciencia de que aquello era como mi casita tralalarita, y en ese maletero me agarraba unos mareos, oye, en la parte de atrás, porque yo nunca me mareo en los coches, pero en las partes traseras esas sí. Y tú estuviste el otro día en Xixona, sí, creo recordar, ¿no? Sí. Pues una de las experiencias más horribles de mi vida fue que me llevaron a Xixona, me comí una tableta entera de turrón del duro, me puse en el asiento de detrás, en el maletero, porque me empeñé y me agarré un cólico, un mareo que creo que estoy todavía vomitando. Luego mi padre, que si le gustaba mucho conducir, se compró un Ford Escort de esos que corrían cantidad, que le robaban todas desaparecían todas las semanas, porque yo creo que se lo robaban para hacer atracos. En las pelis de kinkis que tanto nos gustan, lo de los coches es fundamental. Y luego ya pues Chema y yo hemos tenido una sucesión de Opel Corsas, siempre el mismo modelo, siempre el mismo modelo, porque en gran medida, como ya sabéis, nuestra vida es un poco un road movie. Ahora al salir de aquí nos vamos precisamente a Gandía, y cuando digo que nuestra vida es un road movie lo digo como metáfora y también en sentido recto, es decir, la vida es un viaje, pero es que además nosotros estamos siempre de viaje, siempre. Y nada, y eso es un poco. Y el que sí que me gustaría citar es a Manuel, iba a decir Manuel Ordesa, no, a Manuel Vilas. A Manuel Vilas, que en Ordesa cuenta muy bien esto de las mitologías familiares y los coches. Fragmento extraído de Por el principio. A ver, el coche fue fundamental en mi vida, en mi infancia, porque era la herramienta de trabajo de mi padre. Entonces yo llegué a pensar que el coche era una persona más de mi familia, y lo conté en Ordesa, porque mi padre decidía todo en función. O sea, por ejemplo, yo recuerdo domingos en que mi madre decía, vamos a tal sitio, y mi padre decía no, y mi madre decía, ¿por qué? Y mi padre decía, porque no hay sombra para el coche. Hacemos una pausa. En la vuelta le pregunto a Manuel por los coches de su vida, y a ustedes también. 900 100 800. Los papeles del coche. Conrado, los papeles, tío, ¿dónde están? Papeles. Es una pregunta muy genérica. Coméntale que si no especifica. Mirad, listillos. Os sacáis los papeles del puto coche ahora mismo o os empapelo a los tres hasta las orejas. ¡Coño! Sí, pero no golpee el coche, que es nuevo. ¿Y qué? ¿Y qué que sea nuevo, coño? Oiga, le he dicho ya que soy abogado, payaso. Idiota. No le haga caso, es que está borracho. Salgan. Sí, pero no golpee el coche, por favor. Salgan del coche ahora mismo. ¿Qué coño hacen? ¡Joder! ¡Paren eso, coño! Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Cualificado, mal visto por algunos, por otros mal pagado, pero yo sigo aquí, siguiéndote la pista, aunque tú te Seguimos en el rincón y la esquina hablando del coche con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Nos contaba antes cuáles habían sido los coches de su vida, nos lo contaba Marta. Manuel, ¿los coches han sido también parte importante de tu vida?
Hombre, claro que sí. Oye, ¿sabes qué? Creo que nunca me han multado y me han parado muchas veces. Pero al final... ¿Nunca te han puesto una multa? ¡Qué raro! Y además me han parado, o sea, y varias veces, y no he tenido que decirles, usted no sabe con quién está hablando porque no hacía falta, pero siempre me decían, bueno, venga, siga. Venga. No sé si es que les caigo simpático o que les doy lástima. A ver, yo, claro, coches, pues claro, mi vida, pues mira, un Seat 600, un 127, un Fiat Tipo, un Volkswagen Polo, un Hyundai, la Fragoneta, una Nissan Serena. Ahora tengo un Dacia Sandero, que me dicen que se tiene que decir Dacia, que es un coche rumanés. Estoy muy contento. Y oye, mi vida, pues ¿qué quieres que te diga? Me he hecho toda Europa con la familia a cuestas en la Fragoneta, desde Narvik hasta Estambul, durmiendo en las gasolineras. Hombre, yo qué sé, pues... Mira, un ejemplo, hace 2 semanas me invitaron para presidir una de las mesas de un acto de la Red Universitaria Pro Palestina en la Complutense de Madrid, en Somosaguas. Yo dije, hombre, aunque sea, hombre, porque hay que hacerlo. Y de pronto les digo, bueno, ¿esto me lo paga alguien o algo? Y dice, no, esto es por la causa. Oye, pues fíjate tú bien. No, man broma. Al final hice, y esto es una de las claves que explica por qué los coches continúan ahí, a pesar de las campañas contra. Pues fui en coche. ¿Por qué? Porque era lo más barato, tú. Te lo digo de verdad. O sea, digamos, claro que tardas más. Pasa que cargué la familia aprovechando la cosa y para ir a dormir a Arcos del Jalón. Pero es de verdad. Hoy por hoy, si tú tienes, digamos, como yo, 3 hijas, 2 nietos, sí. Lo más barato es el coche. Sí. O sea, es que, bueno, lo que decía, que en efecto, pero uno tiene siempre el coche, un coche al que se le parece. ¿Sabes? Como en 101 Dálmatas, que al principio hay el tipo, el protagonista, que está viendo por la ventana y ve que la gente pasa paseando un perro que se parece sorprendentemente a quien lo pasea. Pues esto es igual. Uno, digamos, al margen de... Si yo fuera millonario, me hubiera comprado los mismos coches. No me hubiera comprado un coche de lujo, porque la gente me conoce. Mira, no. ¿Qué hace con este coche? No, digamos, yo he ido siempre con coches. El Dacia me lleva muy bien y tal. Bueno, porque es verdad que los coches forman parte de la familia. La Nissan Serena, tenemos una fotografía en casa, digamos, no tamaño póster, pero una fotografía de la Nissan Serena, porque es la familia, claro. Es parte de la familia. Claro. Y esto pues tiene que ver pues con todos los ejemplos que podemos pensar de coches humanizados, ¿no? Hombre, el principal, el coche fantástico. Pero yo que sé, Chichichi Bam Bam, Herbie, etcétera. Y yo he pensado que hay un caso interesante, que es el de Christine, de John Carpenter, que muchos oyentes habrán visto, de los 3.400.000, alguno habrá visto Christine, de John Carpenter, que es un coche, digamos, chungo, que es malévolo, es diabólico, y porque está enamorado de su propietario. Entonces, claro, hay que ir con cuidado con a quién metes en el coche y qué haces con el coche, con esa persona a la que invitas, porque se te puede mosquear. No está en Filmin. Mira, esto sí que es una pena. Habrá que hablar con el señor Filmin, mira. Pero sí, eso. Christine, basada en una novela de Stephen King. ¿Qué pasa? Por favor, Cristina. Por favor, arranca, preciosa. Todo sigue igual. Nada ha cambiado. Christine, que es una coche, no un coche. Es una coche. Es una coche. Totalmente, sí, claro. Es que no se mosquea. Oye, antes, ahora estaba intentando enchegar. ¿Enchegar es castellano antiguo o me lo estoy inventando? Yo en castellano no sé si se dice enchegar el coche. En catalán sí que es enchegar. Pero en castellano... En castellano me parece que no. No sé, es darle a la llave. Arrancar, no me salía, arrancar. Aquí hasta los inmigrantes senegaleses se enchegan el coche, ¿no? Joder, pues tú. Se enchega toda la vida, el coche se ha enchegado toda la vida. Marta, sobre esto que escuchábamos. Bueno, justo en el fragmento que hemos escuchado con este doblaje maravilloso, de cuando éramos pequeñas. Preciosísimo, vemos claramente que los coches se humanizan, entre otras cosas, porque hablamos con ellos, los estimulamos como si fuesen caballos o personas que nos llevan a cuestas, aunque tú no sepas lo que llevas entre las piernas, Ángels, esto es muy, muy peligroso, y les decimos cosas de esas, venga bonito, que tú puedes en una cuesta, no me vas a dejar tirado por ahí, o nos cabreamos con ellos, es que... Y dentro de ellos, que a mí es lo que más me preocupa, que hay seres humanos que se transforman completamente dentro de los coches y encuentran su versión más violenta y horrorosa, y a mí la verdad es que eso me da bastante miedo, así que me quedo con los coches de
de mentirijillas. Me quedo con Chiti Chiti Bam Bam, que ha citado Manuel, protagonizada por ese centenario Dick Van Dyke, que yo creo que debe seguir dando saltos y bailando por ahí. El coche fantástico, Cars, los coches mutantes estos maravillosos que inventaba Q para 007, y sobre todo, que por eso le he dicho a Manuel que dejémonos, que yo también iba a hablar de carrozas y caballitos y tal, la carroza calabaza de Cenicienta, claro que como llegan los Reyes me la pido. Claro que sí. Y aunque hay una cosa, y tú antes lo apuntabas, con el coche ese, con el 600 tuneado, porque aunque los coches se fabriquen en cadena desde aquellos primeros Ford de principios de los siglos XX, cada uno acaba siendo diferente a los demás. Totalmente, el coche es un espacio que se personaliza y cada uno lleva sus cositas, la mantita, el ozonopino, los juguetitos, los tapasoles, las tapicerías más o menos horrendas, las bolas de masaje para la espalda. Las personas que viajamos mucho, pues tenemos nuestros rituales que se reflejan en la disposición de los objetos dentro del coche. Yo siempre tengo el agua a la izquierda, al revés, el agua a la derecha, el móvil a la izquierda, el móvil de Chema un poquito más hacia adelante con los recibos de las autopistas, y llevo siempre mi bufanda manta por si me da frío. Mi bufanda es como la frazadita de lino, el de Carlitos y Snoopy, y nuestro compañero Sergio Castro, de hecho, el otro día me lo hizo notar, porque Sergio Castro ya me dijo que él ya no me reconocería sin esa bufanda, que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, he tomado nota y creo que me voy a comprar otra, por si acaso. Y luego, pues eso, algo que no podemos olvidar son la cantidad de road movies maravillosas que hay. Thelma y Luis, Sucedió una noche, Las uvas de la ira, El salario del miedo, Airbag, La escapada, y Tu mamá también, que es una de las películas donde Maribel Verdú está más excepcional y más brillante. Bonnie and Clyde, Easy Rider. Aquí hemos hablado de muchas de estas películas, no para hablar de coches, sino sobre los temas que sucedían en los coches. El otro día, por ejemplo, los viajes de Sullivan. Muchas veces en el cine los coches lo que nos sirven es para escapar de una vida que da asco, de la poli, como en Bonnie and Clyde, o Amor a quemarropa, que es otra película maravillosa, de la rutina, de la infelicidad, de un matrimonio horrendo o no tanto, como en Dos en la carretera. En cualquier caso, de entre todas estas pelis, yo hoy me acuerdo mucho de Pequeña Miss Sunshine, a lo mejor por la polémica esta que ha iniciado El borde de Tarantino con Paul Dano. A mí me gusta muchísimo Paul Dano, por ejemplo, en su papel ese de adolescente siniestro, en esta película preciosísima, en la que una familia entera se monta en una furgoneta, como Manuel Delgado y su... En la fragoneta. Y su familia, para que una niña cumpla el sueño de presentarse a un concurso de belleza infantil, y en el mientras tanto pues pasan muchísimas cosas, la enfermedad, la muerte, el desencanto y sobre todo el estrechamiento de los vínculos, y gente que pierde, perdedores, pero que de alguna manera ganan por el hecho de vivir con amor, que parece una estupidez, pero no es ninguna tontería. Es una peli que tiene un tono así agridulce y precioso como el del apartamento. A mí me parece maravillosa. Aquí la tienes, Pequeña Miss Sunshine. Dwayne, es tu nombre, ¿verdad? Dwayne. Te habla la voz de la experiencia. ¿Escuchas? Fóllate a muchas mujeres. No solo a una mujer, a muchas mujeres. Ya es suficiente. ¿Follas con alguien? ¿Puedes decírmelo, Dwayne? ¿Follas con alguien? Por favor. ¿No? Joder. ¿Cuántos tienes? ¿15? ¿Pero qué haces, chaval? Deberías tirarte a todas las chavalitas. Si sigues así, detendré la furgoneta ahora mismo. Pues no puedes callarme. Que te den. Puedo decir lo que quiera. Tengo el culo lleno de balas nazis. Las balas nazis! Eres peor que esos cabrones de la residencia. Y tú, Manuel, dijiste que amas y que practicas las road movies este fin de semana pasado, sin ir más lejos, así que te doy pie por ahí. Cuéntanos. Bueno, a ver, yo, digamos, de grandes temas, como sabes, no soy competente, pero sí que hay un tema que me interesa de una manera intensa, que es el tema del ritual. Este tipo de películas, las road movies estas, aunque aquí hemos incorporado, atención, una de motos y otra de camiones, ¿no? A ver, que eso no sea razón para no abordar estos temas que seguro que le preocupan a nuestros oyentes, que es la dimensión metafórica de las motos y de los camiones. Pero bueno, una road movie, en el fondo, es un rito de paso, como lo es, por ejemplo, El Quijote, ¿no? Que es una road movie, al fin y al cabo. Y que implica que un personaje determinado o unos personajes empiezan su viaje de una forma y al final de ese viaje son otra persona.
Es como si cada road movie fuera como una especie de camino de Santiago, que en efecto es una peregrinación. Todo road movie es una peregrinación. Transforma a las personas que la emprenden. Y todos los ejemplos que Marta ha mencionado son paradigmáticos de ello. A mí se me ha ocurrido otro, que es una película muy bella, de David Lynch, que es así muy violento y turbio y esto, pero tiene esa maravilla, esa delicia, que es una historia verdadera que, como recordaréis, es la aventura de un abuelete, tal, que en el fondo lo puede conducir de abuelete que es, y que decide ir a ver a su hermano con quien se había peleado, que no sé si está, no me acuerdo, 600, 700, 1000 kilómetros, y que lo único que tiene para justamente desplazarse, porque no puede conducir, es una cortadora de césped. Lo que hace es su viaje, su rito de paz interminable. A mí me parece una película preciosa porque justamente ilustra eso. Ese viaje en el que van produciéndose avatares es un ejemplo, en el fondo, del conjunto de la vida, que en el fondo es toda ella, es una road movie. Y esta película me conmueve porque después de todo lo que le pasa a la gente con la que se encuentran, los diferentes altos, ¿no?, que son como paradas de un vía crucis, al final llega, digamos, con su hermano, que está en una casa, que también está así muy mayor, y el hermano se sorprende, mira al cortar el césped y dice, has venido en esto y tal. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque es lo que me gusta de las películas, porque en el momento culminante no dicen nada. El tipo llega, saluda a su hermano, hola, tal, y entonces se sientan los dos en el porche. Mira, ¿Y qué se dicen? No se dicen nada. Recuerdo el título, Una historia verdadera de David Lynch. ¡Lyle! ¡Lyle! ¡Alvin! Siéntate, Alvin. ¿Has venido en eso hasta aquí para verme? Así es, Lyle. Ese silencio del que hablaba Manuel, no se dice nada. Has venido aquí hasta aquí para verme con esto y ya está. Y tú, Marta, querías decir algo sobre las primeras road movies de la literatura. Sí, y aquí siento usar el pseudo inglés este que usamos, pero bueno, así nos entendemos. Hay una proto road movie, como puede ser El Quijote, que sería como una especie de es una historia con road pero sin movie. Y luego hay otras road movies como La Odisea, que en este caso lo que hay es movie pero no road. Lo que hay es un viaje en barco maravilloso y son personajes, claro, que regresan a sus Ítacas, a sus orígenes, o buscan sus ínsulas baratarias, que son sus sueños, y se ponen en movimiento. Viajan, es decir, viven, como en el viaje a Ítaca de Lluís Llach, que versiona Cavafis. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg. Lo importante es el camino, hay que intentar que sea largo, más el camino que el destino. En el viaje a Ítaca o en las aventuras de Don Quijote hay un ir hacia algún lugar. ¿Hacia dónde van quienes viven en un coche, Marta? Bueno, lamentablemente el coche y sus variantes no son solo un artefacto para viajar, sino para vivir, y no precisamente viajando. Aquí no es desde un punto de vista metafórico. Y no me refiero solamente a esos jóvenes que optan por vivir en caravanas porque no pueden pagar un alquiler, sino a personas mayores que viven literalmente dentro de un coche. El otro día en la tele vi a una señora pues bastante 60, 65 años que vivía en su coche con su perrita porque no tenía otra manera de vivir. Ahí guardaba su ropa, sus cosas. Ella había intentado crear un espacio a medida que era una simulación muy estrecha del hogar, y a mí me dijo una cosa que me sobrecogió mucho. Dijo que ella ahora no pasaba miedo, pero que al principio había pasado mucho miedo. Yo me pongo en su piel y me lo puedo imaginar, ¿no? Y me acordé de una peli estupenda de Javier Macua, basada también en un texto suyo, titulado Chevrolet, que es una película del año 1997, por la que su actriz principal, Isabel Ordaz, ganó el premio a la mejor interpretación femenina del Festival de Cine de Moscú. Toma ya. Y entonces,
Más allá del exotismo del dato, el texto es maravilloso, es lírico, es reivindicativo y cuenta la historia de un camello y un mendigo que se refugian en un Chevrolet abandonado en una plaza, y a partir de ahí pues pasan muchísimas cosas que tienen que ver con las desigualdades y las amenazas del mundo de hoy mismo. A los morenos del Turco se les agota el parque de oficinas. Se han quedado sin coches. El Turco tiene otro tipo de organización, tío. Sus morenos negocian a pecho descubierto en los portales. A la chatarra solo van a por el material. Hay que ser gilipollas. Mira, quedan 2 oficinas en el barrio, y bien situadas. Mi Renault y tu Chevy. Mi Renault y tu Chevy. Tu Chevy, una golosina. Vaya mierda de beta, tío. ¿Qué pasa eso? Yo no tengo por qué firmar el permiso de la operación, que lo sepa. Señora. Pago la cama de mi vieja como todo el mundo. Ya se lo hemos dicho todo. Y tengo mis derechos. Reglamento. No pierda usted los nervios. No le van a cortar la pierna por unas heriditas de nada. Y ya está. ¡Hala! Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Luego te pregunto por esta canción, Marta, porque te la habías pedido. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. De eso estamos hablando hoy, de los coches, con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Nos íbamos con esta canción y no tenía tiempo de preguntarle a Marta. ¿Te la habías pedido? Me la había pedido y creo que tú te la habrías pedido también. Yo me la habría pedido si estuvieras todo el rato. en me la mi pondría lugar, en bucle. ¿no? Sí. Es una canción preciosa de Quique González. Yo creo que es una canción en la que está Garcilaso de la Vega, Cernuda, los poetas de la experiencia, pero en ella yo creo que Quique González le da un toque de melancólica contemporaneidad cuando dice: y he dormido en los coches. Es como una manera de romper el lirismo, de bajar, de ponernos los pies en el suelo. Y la canción es de Quique González, pero la versión esta de Enrique Urquijo le da un tono de tristeza, nada impostada, que yo creo que a él como intérprete pues le salía de la tripa. Para mí es una película, como siempre hablamos de película, una canción, pues eso, que se subraya el abandono, la soledad, la intemperie bajo ese techo metálico de los coches. Y por cierto, los que duermen en los coches, como el protagonista de esta canción, a menudo tampoco tienen nombre. Es verdad. Manuel, ¿tú usas el coche en la ciudad, en Barcelona? Sí, oye, también tenemos esos coches desde los que se ve la mejor panorámica de Barcelona, desde Collserola, que son los viejos Cadillac de los que habla Loquillo. Ah, es verdad. Ah, sí, es verdad. Sí. Bueno, yo sí que me muevo, ya digo, por razones a veces económicas, y porque si tengo que viajar con los nietos y esto, es que es lo mejor. Ahora en Barcelona lo que hay es un problema grave con el tema este de la mierda de las bicis, que te lo juro que es que las prohibiría, porque primero que son una amenaza para los peatones y son una amenaza para ellas mismas. O sea que con ese inconveniente, reconozco que todavía me muevo en Barcelona en coche. Pero la mierda de las bicis, la culpa no es de la bici, la culpa es de quien la monta. No, son las bicis. Primero que yo no tengo claro de que la gente monte las bicis y no sea que las bicis ya sean seres humanizados que han tomado el poder y que se dedican básicamente a putear a la gente que va caminando o en coche. Pero tú antes ibas a la radio en bici. Iba. No, yo solamente me muevo en bici por Barcelona, aparte de cuando voy con la familia. Pero cada uno toma la postura que toma, no en función de razones kantianas, abstractas y universales, sino el papel que ocupa en la vida social real. Cuando voy en bici me cago en los coches. No sé dónde está el misterio, que todos me quieren asesinar. Vale, ahora te estoy entendiendo. Vale.
Bueno, lo que decía... Aquí Manuel tendría que... ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? Sí, me ha costado pillarte. ¿eh? Pero eso tiene que ver con la ideología alemana de Marx y Engels, pero no es el momento en que puede ser un tema junto con el de los camiones y las motos. Sí, un día tenemos que hablar de la ideología alemana. Esto es claro, así, es que, Manuel, la gente es inevitable. La gente piensa en función de lo que es y dónde están, no en función de idea. Bueno, lo que decía, que sí que, además, cuando voy con los nietos me dedico a poner música y tal, música, digamos, buenas canciones o música clásica, y hago que observen a la gente con la que nos cruzamos por la calle o con la gente que tenemos al lado. Y les digo que, mira, esta pieza de Bach, Bach la pensó para el tipo este que está llevando a cuestas una bombona de butano para repartirla, o de aquella señora que atraviesa la calle con un carrito de la compra. Bach la hizo para ella. Y entonces se dan cuenta que la vida es como una banda sonora y que en coche se aprecia. Esto quien lo nota, porque hace una road movie, digamos, urbana, es Ingrid Bergman, en una película maravillosa que es Viaggio in Italia, que aquí se llamó Te querré siempre, con George Sanders, en que Ingrid Bergman se dedica a pasear por las calles de Nápoles porque está aburrida y tal. Es una película de la que Godard dijo que había hecho 10 años más viejas todas las películas de su época, que es del 58. Entonces ella va va con el coche y se dedica a mirar, por ejemplo, es un cochecito de niño, tal, digamos, un coche fúnebre. Hay varias escenas así, y hay una en la que en efecto va acompañada y comenta ese tipo de apreciaciones tomadas del natural, de lo que uno se encuentra cuando va en coche, en una road movie urbana, sencillamente mirando a través de los vidrios. ¿Cuántas mujeres embarazadas? Las verá a centenares por las calles de Nápoles. ¿Cuántas son las que vaya viendo? 2, 3, 4, 5 y otra más allá, mire. 6. Me arrepiento de haber cogido el coche. Quizá lo necesite, Alex. Oh, pobre burrito. Qué cargado va. Y es tan pequeño. Esos animales tienen mucha fuerza. Qué niños tan guapos. Le gustan mucho los niños. ¿A su marido también le gustan? No sé. Creo que sí. Nunca deja que adivine sus sentimientos. Ve pensando, Marta, hacia dónde iremos con el coche ahora, que vamos a escuchar a un oyente. ¿Te parece? Marian, desde Zaragoza, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hoy pedíamos a los oyentes historias de coches, los coches de su vida, qué les ha pasado en un coche. Y Marian, ¿tú qué nos cuentas? Pues, a ver, mi primer coche fue un 2 caballos. Sí. Vale, entonces, bueno, pues como tenía 19 años y tampoco tenía mucho dinero, pues fui a un concesionario, pues no sé si era de tercera, de cuarta mano, no lo sé. Pero bueno, era pues, súper bonito, naranja, y sobre todo que eran coches muy divertidos. Y más cuando tienes esa edad. Pero bueno, resulta que el techo del coche de los 2 caballos, pues es como de una lona. Sí. Y llevaba un 7, un roto, que estaba pegado. Y entonces yo les dije, con esto no pasa nada. Y dice, no pasa nada. Pues nada, yo pues me lo llevo. Y bueno, pasaron unos días, empezó a llover aquí en Zaragoza. Que llueve poquísimo. Bueno, pues en aquella época llovió muchísimo. Entonces me metía el agua dentro del coche. Y se me ponía el asiento del copiloto, que no se podía sentar nadie. Entonces, ¿qué hice? Con un paraguas, cuando llovía, lo ponía en el asiento, boca arriba, abierto. Ay, madre. Iba recogiendo el agua. Y cuando bajaba del coche, abría la puerta, vaciaba el paraguas y metía el paraguas. Entonces, bueno, esa fue la primera que me pasó con él. Y además le puse, me dijeron, ponle semen, ponle cola de no sé qué, y yo le ponía... Y no funcionaba nada. No sé cuántos. Nada, no funcionaba nada. Entonces, bueno, pues lo único que funcionaba era el paraguas abierto. Pues mira tú. Otra que me pasó, con él también muy divertida, que iba por una calle, en un barrio además aquí que hay mucho tráfico, y bueno, pues oigo un ruido enorme en el coche, bajo, y resulta que se había soltado el tubo de escape, y salía como un choricillo por debajo del coche a lo largo. No sabía qué hacer con él, porque claro, tampoco tiene esa edad. Ay, yo medio llorando, salieron unos señores de un bar y me lo ataron con un trapo a modo chimenea hacia arriba, hasta que bueno,
fui a un taller y me lo sujetaron. En fin, era un coche muy divertido, pero la verdad es que pues, un desastre. Marian, muchísimas gracias por compartirlo. Los 2 caballos a mí me encantaban, tenían la capota esa de lona. Sí. ¿Dónde vamos, Marta? Pues a mí es que lo de la Cenicienta me ha llevado a los tiempos de saltar a la compa, y aunque Manuel ha dicho que no íbamos a hablar del cocherito Leré, pues yo sí, yo me acuerdo del cocherito Leré. Rebelde, ¿eh? Y hoy estoy muy rebelde, con causa y sin ella, ¿no? Y es que en realidad esta canción, oye, mientras cantábamos, pues no nos estábamos dando ni puñetera cuenta de toda la picardía y la sexualidad que había dentro de la cancioncita cuando estábamos saltando. Entonces, esto me ha llevado a la idea de que el coche es un lugar para viajar, para desplazarnos, pero también, y con perdón, para follar. El coche es un lugar donde en muchas películas y incluso en la vida real habrá quien haya usado el coche para Puede esto. ser que haya alguien. El antecedente lo tenemos en novelas clásicas tan maravillosas como Madame Bovary, su escena del fiacre, o esa película maravillosa de Scorsese, La edad de la inocencia, basada en una novela de Edith Wharton, que tiene una escena con Michelle Pfeiffer y Daniel Day-Lewis, que no pueden estar más guapos dentro de ese coche. No me pido qué difícil es hacer el amor en un 5000, pero me acuerdo de una anécdota de cuando yo daba clases de español como lengua extranjera aquí en Madrid, que los alumnos estadounidenses alucinaban cuando veían a los jóvenes españoles darse el lote en un parque o en un bar y tal, y me decían: Marta, ¿es que acaso no tienen coche? Y entonces, claro, yo les decía: no, pues coche no tienen. Y mis alumnos estadounidenses eran un poco como aquellos de los institutos que en el coche hacían sus cosas y utilizaban también el coche para medir sus habilidades como conductores y para demostrar el valor, la hombría y el nervio, como sucede en Rebelde sin causa de James Dean. Escuchad, id todos a buscar vuestros coches y colocadlos aquí, al lado derecho. Quita el tuyo de ese sitio y ponlo al lado izquierdo. Muy bien. Deprisa, los faros hacia el centro. Johnny, ponte detrás de aquel coche verde. Torito. Cuando ella dé la señal saldremos hacia el acantilado. El primero que salte será el gallina. ¿De acuerdo? ¡Encended los faros! Manuel, tienes un minuto, pero yo no sé si Rebelde sin causa o el cochelito Leré te ha sugerido algo. No, yo únicamente iba a hablar de la función que tiene para cambiarse. Ah. Y iba a poner un ejemplo, pero ya no nos llega, pero en todo caso... Bueno, puedes en medio minuto, ¿no puedes explicar el ejemplo? No, solamente... Bueno, la pregunta que yo tenía prevista es si os gustan los golpes de Estado militares. Así en principio no. Bueno, pues a mí depende. Muy íntimo, es una pregunta muy íntima para mí. Esto a mí depende, ¿sabes? Claro. Entonces yo había pensado una secuencia de Capitanes de Abril que habla de un golpe de Estado militar que a mí me encantó, en la que están cambiándose, justamente cuando están cambiándose y tal, de madrugada, y de pronto suena una canción en el coche que les indica que ha llegado el momento. De un golpe de Estado militar, bien. Hola, encantos, buenas noches. ¿Qué es esto? Son maricas. ¿Por qué no os bajáis del Los del parque de los ¿Qué mierda quieres? Ese es más feo que un mono. ¡Acabas de tomar por el culo, joder! ¡No abras la puerta, te corto los huevos, maricón! Quedas con él para mañana. ¡Cálmate, joder, cálmate! ¡Calma, ni qué pollas! Si no te largas inmediatamente, bajo y te mato, maricón de mierda. Y encima se ríe, maricón. ¿De quién te ríes, imbécil? ¿De quién te ríes? ¡Vete a la mierda! ¡Callaos! ¡Cálmate! Hay una confusión ahí, ¿no? Mientras preparan el golpe de Estado en Portugal. Porque están ahí de madrugada, pim pam tal, y hay unos gallers que lo decían en muchachada hoy, LGTBI, perdón. Pues aquí lo tenemos que dejar porque no da tiempo a más. Es una buena manera también de irnos. Pero ese golpe de Estado no estuvo mal. No estuvo mal. No, claro, por eso. O no hay excepciones. Yo te he dicho que era muy íntimo, que era una pregunta muy difícil de responder, pero claro que hay excepciones. Pues si los golpes de Estado los dan los míos, me valen, y los si no, no. Hasta la semana que viene. Si quieres un día hacemos golpe militar. Un beso. Adiós. ¡Ostras! En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, Grândola Vila Morena. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.